Buen día para todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Escuela de Microbiología, actualmente de la pasantía en parasitología. En esta ocasión les vamos a hablar de las técnicas empleadas para el diagnóstico en parasitología. Mi nombre es Delcy Urrutia. Los integrantes del grupo son Fiamma Ordóñez, Sandy Castro, Daniela Laínez, Alan Sánchez, Zenia Hernández, Sofía Fuentes, Mariela Sevilla, Gabriela Cruz, Fernanda Guillén. Como introducción, el trabajo que les preparamos tiene como finalidad presentar la utilidad de diversas técnicas, sus ventajas y desventajas, también características y los pasos para tomar en cuenta al momento de la realización de la técnica en el campo de la parasitología, las cuales pretenden facilitar el trabajo de diagnóstico e identificación en el examen general de heces. Empezando por definir entonces que el examen general de heces es una técnica que nos permite demostrar la presencia de diferentes formas evolutivas de los parásitos intestinales, los cuales causan afecciones a la salud humana. Aplicando a diferentes técnicas, como ser la técnica de Graham, siendo este un método de recuperación que se utiliza para conocer la existencia de huevos, enterobios vermicularis, Nielsen modificados, siendo este un método de coloración para visualizar quistes de protozoos intestinales que tienen propiedad de ser ácido alcohol resistentes, y finalizando con la técnica de concentración y cuantificación, como lo son las técnicas fórmula acetato etilo y cato-cas, que ese último se utiliza para la concentración de geohelmintos y determinar así la carga parasitaria. Los objetivos planteados como objetivo general, enlistar y explicar las diferentes técnicas empleadas para realizar un correcto examen general de heces, las cuales pretenden facilitar el trabajo diagnóstico e identificación en dicho examen. Objetivos específicos: describir las técnicas de concentración utilizadas en el examen general de heces para la identificación de ciertos estadios evolutivos de los parásitos, explicar la utilidad del método de coloración y en qué tipos de protozoos es de importancia utilizarlo, y dar a conocer los procedimientos de cada técnica empleadas y a su vez dar a conocer qué tipo de métodos están basados. El examen general de heces, esta es una técnica que nos va a permitir demostrar la presencia de las diferentes formas evolutivas de los parásitos intestinales, como son los trofozoitos, los zooquistes, los huevos, las larvas, que están ocasionando un daño a la salud del ser humano, y también nos van a permitir, además de eso, observar estructuras en forma macroscópica, microscópica, para valorar el funcionamiento del aparato digestivo. Los procedimientos para realizar el examen general de heces: número 1, verificar que cada muestra tenga su propia boleta de resultados del paciente y que esos coincidan con los datos del paciente. Se deberán ordenar las heces de acuerdo a las heces anormales primero, se van a examinar primero las que son líquidas o diarreicas, en segundo lugar las que son blandas y por último las heces formadas o duras. En el paso número 3 es la evaluación macroscópica. Este consiste en la evaluación de la muestra, que lo que les decía, la consistencia, si es blanda, si es líquida. También vamos a evaluar el color, si es café, amarilla, roja, negra. También en este podemos evaluar si hay presencia o ausencia de moco, y también evaluar si hay presencia o ausencia de sangre, así como también si hay presencia o ausencia de parásitos. Y los resultados de este examen macroscópico deberán ser escritos en la boleta de resultados del paciente. Número 4, procedemos al examen microscópico. Para este utilizamos el método directo, donde hacemos uso de un portaobjetos. Lo dividimos en 3 partes. En una parte vamos a rotularlo con los datos del paciente. En otra parte colocamos una gota de solución salina a la muestra de heces que fue previamente colocada con un aplicador. En el otro extremo colocamos una gota de Lugol a la muestra de heces que habíamos colocado, y la muestra, la solución salina nos va a ayudar
a identificar el movimiento de los trofosoditos, de los parásitos o de los helmintos, además como estructuras que están presentes y el color. Y el UGOL nos va a ayudar a identificar de forma estructuras que son anormales o que están en un menor tamaño. Y en el paso número 5 ya empezamos la observación microscópica en una forma sistemática. Primero comenzamos con la solución salina en un objetivo de 10X. En esta parte de encontrar lo que les mencionaba anteriormente, también podemos encontrar otras estructuras como ser fibras vegetales, pelos de planta, gotas de grasa, etcétera. En el siguiente paso, siempre observamos en forma sistemática, pero en la solución del UGOL, en un objetivo de 100X. En esa podemos encontrar glóbulos rojos y estos, si están presentes, los reportamos de acuerdo a la cantidad por campo, en este caso, y los glóbulos blancos se reportan igual si estuviesen presentes. También podemos encontrar levaduras que pueden ser redondas, pueden ser ovaladas. También pueden ser levaduras con pseudohifas y estas se reportan como escasas, moderadas, abundantes. Podemos encontrar cristales de Charcot-Leyden. Estos se reportan independientemente de la cantidad y podemos encontrar gotas de grasa, también parásitos como los apicomplexas, los ciliados, o también podemos encontrar helmintos, y todas estas deberán ser también reportadas en la boleta de resultados del paciente. Hola, buen día compañeros. Bueno, yo les voy a explicar sobre la técnica de Graham. Este es un método que fue usado en 1941, ¿verdad? Ya es algo como antiguo esa técnica. Se emplea para conocer más que todo la existencia de huevos de enterovirus vermiculares en el cuerpo de una persona que siente molestias o picazón o picores en la zona perianal, o sea, en la zona del ano. Especialmente esto se da en la noche. Esta técnica, esta test, consta de tres partes principales, la cual es una preparación, obtención de la muestra, el análisis microscópico, ¿verdad? Cuando hablamos de estos huevos, nos referimos a huevos de enterovirus vermiculares. Se observa una cáscara transparente, alargada, ovoide, con un lado más aplanado. Tiene un embrión en su interior y mide de 50 a 6 micras por 20 a 30 de longitud. Los huevos de Tania se reconocen por su forma redonda e de igual tamaño. Pero la diferencia de estas es que las de Tenia son restringentes, y cuando hablamos de enterovirus, hablamos de que es un color café. Vamos a explicarles esos tres pasos que les comenté sobre esa técnica de Graham. Los procedimientos, este procedimiento se basa en, primero, la preparación del paciente. Vamos a debe explicar al paciente cómo debe realizarla, porque no lo realizamos nosotros ni el médico, sino que esta muestra la obtiene el paciente. Se prepara lo que es la lámina de portaobjeto con una cinta engomada, transparente o llamada cinta scotch, con la mitad de una baja, con la mitad envuelta con un papel craft. También se obtiene la muestra mediante toques en el borde anal con la cinta adhesiva transparente. El paciente debe hacerlo en la mañana antes de hacer su aseo personal. Debe hacerlo estando en la cama, si es más cómodo. Esta cinta adhesiva transparente se extiende posteriormente, ¿verdad?, sobre la lámina portaobjetos. Este kit ya viene, ya se le entrega, eso sí, se le entrega al paciente. ¿Y por qué hacemos ese tipo de muestras? Se hace porque las hembras adultas migran en la noche a través del ano hasta la zona perianal y ahí depositan lo que son los huevos.
De ahí se hace de ahí por eso es que se hace el mejor momento para detectar lo que es la existencia de este parásito intestinal por medio de lo que son los huevos. La cinta adhesiva se debe acceder a esta zona y no es necesario que no es necesario que el paciente tenga que tocar. Lo más adecuado para esta técnica es que se haga una muestra seriada, ya que así tiene una mayor confiabilidad en cuanto al diagnóstico. Pues el paciente se le dice se lo puede hacer el lunes y se tiene que repetir martes o miércoles y se llevan las dos muestras al laboratorio. Este método, cuando no sirve, por ejemplo, cuando la persona ha usado cremas, talcos o se ha bañado, porque no va a dar no va a dar lo que, no, una diagnóstico al paciente. eh, y todo esto nosotros tenemos que explicárselo al paciente, ¿verdad? O ya sea el médico que manda a hacer el estudio. Entonces, por eso se le dice al paciente que tiene que hacer en la mañanita, antes de que ella o él vaya al baño a hacer su aseo, entonces tiene que colocarse esta cinta adhesiva. Se coloca en la zona anal del paciente, él mismo lo puede hacer y se tiene que tener sumo cuidado al momento de utilizar la cinta adhesiva o el scotch, ya que al tocar otra zona puede lo que es, se adhieren, los huevos de enterovirus se adhieren, pero estos al tocar otra zona pueden desprenderse y dar un falso negativo, lo que es en cuanto al diagnóstico. Hola, buen día. Yo les voy a hablar acerca de la técnica del formol acetato de etilo, que es un método de concentración. Esta se utiliza para concentrar huevos y larvas del mintos y o quistes de protozoos de las heces. También se utilizan soluciones que permiten fijar las estructuras parasitarias, como la formalina, y separar los residuos de una muestra de heces de acetato de etilo. Esta técnica presenta ventajas y desventajas. Entre las ventajas es que pueden usarse con heces frescas o diluidas previamente con formalina. Los quistes de los protozoos no se deforman y es adecuado tanto para huevos de nemátodos, tremátodos y céstodos. Esta técnica también produce menos errores técnicos que otras concentraciones. Y las desventajas es que al utilizarse tubos de ensayo de vidrio, cuando usamos éter, pueden dañar a los tubos de plástico. Y también no es adecuado para concentrar trofosoditos de los protozoos. Aquí les vamos a explicar el procedimiento, cómo realizar la técnica del formolacetato de etilo. Bueno, aquí salen los materiales que vamos a necesitar, que están los tubos cónicos, los palillos de madera o aplicadores, la muestra, salen los botes de formalina, el de acetato de etilo y necesitaremos también una centrífuga y un colador, también los rotuladores. Bueno, primeramente debemos rotular los tubos cónicos con los mismos datos de la muestra. Posteriormente vamos a agregar 7 ml de formalina al 10% y usaremos aproximadamente 1 gramo de heces, buscando encontrar una suspensión de forma turbia. Luego dejaremos reposar esta muestra por 15 minutos, luego la colaremos en otro tubo usando un colador. Este colador debe ser lavado para evitar reacciones cruzadas con otras muestras. Luego agregaremos 3 ml de acetato de etilo y vamos a homogeneizar por 15 segundos aproximadamente. Luego llevaremos esta muestra a centrifugar
Ambos tubos deben estar bien equiparados, ambos tienen que tener el mismo volumen y se debe centrifugar por 3 minutos a 3000 revoluciones por minuto. Una vez concluida la centrifugación, deben observarse 4 capas en el tubo, que va el acetato de etilo, el tapón de residuos, formalina, y lo que nos interesa a nosotros es el sedimento, donde vamos a encontrar las estructuras formes o parasitarias. De ese sedimento lo vamos a mezclar y usaremos una gota que la aplicaremos en un portaobjetos. Después de colocar el cubreobjeto, esta muestra la vamos a analizar en un microscopio con el objetivo de 10X y 40X. Y aquí ven las estructuras formes ya de los protozoos. Y para una mejor visualización podemos usar Lugol. Ya una vez realizado todo el trabajo, podemos depositar los residuos en un recipiente para el material infeccioso. Buenas, a mí me toca hablar sobre la técnica de CAT-OCAT. Esta es una técnica que se usa para la concentración y cuantificación de geoelementos para determinar la carga parasitaria de los mismos y así determinar infecciones por elementos transmitidos por el suelo. La técnica consiste en la aclaración de un frotis grueso de heces con el uso de glicerina, resultando en una capa transparente que permite observar las formas parasitarias. Para su procedimiento, esta técnica se realiza primero trabajando sobre el papel periódico y se enumera el portaobjetos a utilizar. Se coloca un temple plástico sobre el portaobjetos. Se toma la suficiente cantidad de heces con un aplicador de madera y se coloca sobre una superficie plana. Se coloca sobre la muestra un cuadrado de la malla y se raspa la superficie con la espátula plástica, tomando suficientes heces coladas para llenar el agujero del temple. Luego se remueve el templete y se cubre las heces con un cuadrado de celofán empapado con glicerina verde de malaquita. Se invierte el portaobjetos y sobre una hoja de papel absorbente se hace presión con el pulgar hasta extender las heces por todo el cuadrado. Se da la vuelta y se coloca en una superficie protegida de insectos y agua. Se espera que se aclare y esto va a depender según la temperatura y la humedad del ambiente. Esto podrá durar entre aproximadamente 30 a 45 minutos. Luego se observa el microscopio de 10X y se realiza el conteo. Se cuenta sistemáticamente y en forma individual todos los huevos de Ascaris, Trichuris, Uncinaria. En toda la preparación se multiplica el resultado por 24 y se informa el número de huevos por gramos de heces. Se descarta el material usado en desinfectante y luego los huevos de tenia se van a confirmar si se observan los ganchos de la oncósfera con un lente objetivo de 40X. Ventaja que tiene esta técnica es que las heces no se diluyen, también que se usan materiales reutilizables, que se pueden conservar y transportarse una vez preparados en el campo. Y una desventaja es que solo se utiliza material fecal fresco. No se utilizan muestras diarreicas, líquidas o mucoides. Y tampoco es útil para protozoos ni larvas de nemátodos. Los huevos frágiles como los de Ancylostomatidios se vuelven irreconocibles en pocas horas. Les hablaré acerca de la técnica de sílice modificado. Esta tinción es útil para visualizar quistes de protozoos intestinales que tienen la propiedad de ser ácido alcohol resistente.
tales como los ooquistes de apicomplexa intestinales, Cryptosporidium spp, Schistoisospora belli y Cyclospora cayetanensis, excretados en heces de individuos infectados. Esta técnica es un tipo de coloración diferencial. El fundamento de esta tinción se basa en las propiedades de la pared celular de estos microorganismos. La pared está formada por un tipo de ácidos grasos llamados ácidos micólicos y estos se caracterizan por presentar cadenas muy largas. En cuanto al procedimiento, utilizamos tres colorantes. Primeramente, utilizaremos el carbón de fucsina, un colorante básico. Este tiene la capacidad de interactuar a los ácidos grasos de la pared celular, la cual es de textura cerosa a temperatura ambiente. La tinción con carbón fucsina es mejorada en presencia de calor, debido a que la cera se derrite y las moléculas de colorante se mueven con mayor rapidez. Esta la dejamos aproximadamente 3 minutos y lo que hacemos es flamear en 3 ocasiones a modo de que solo se caliente, que no hierva. Luego utilizamos el alcohol que se usa posteriormente, que este sirve para decolorar las células que no fueron teñidas, porque su pared no está suficientemente afín al colorante. Por lo tanto, la fuerza del colorante ácido es capaz de eliminar el colorante ácido. Las células que resisten esta decoloración se llaman alcohol ácido resistente. Y como colorante secundario se utiliza lo que es el azul de metileno, que después de la decoloración de la muestra, este se contrasta, puede ser con azul de metileno, o también se utiliza lo que es el verde de malaquita. Este colorante tiñe el material al fondo y en consecuencia crea contraste a las estructuras que fueron teñidas en el primer paso. Solo las células decoloradas absorben el segundo colorante. Eso es a lo que llamamos contratinción y toman su color, mientras que las células ácidos resistentes conservan el color rojo. Como conclusiones, los procedimientos técnicos parasitológicos son de gran utilidad en el diagnóstico e identificación de las parasitosis humanas, lo que constituye un problema de salud a nivel mundial, por lo que es necesario el uso de técnicas adecuadas y confiables para hacer una correcta y eficaz identificación de esos parásitos. El uso de las diferentes técnicas parasitológicas permite la investigación y observación de los diferentes parásitos que afectan al hombre, así como también el diagnóstico de las enfermedades parasitarias y la de identificación correcta de los agentes etiológicos que las causan es fundamentalmente para la calidad de vida del paciente. El uso de esas técnicas parasitológicas nos permiten una observación e identificación más efectiva y específica de estos agentes causantes de importantes parasitosis humanas. Esta ha sido nuestra presentación. Gracias por el tiempo.